A lo largo de la historia, muchos videojuegos han sido lanzados, jugados y recordados, pero otros han desaparecido sin dejar rastro. Juegos envueltos en misterio, rumores que nadie ha podido confirmar y archivos perdidos en el tiempo. Algunos dicen haberlos jugado, otros aseguran que nunca existieron. Pero lo cierto es que su historia sigue viva en internet. Hoy exploraremos algunos de los videojuegos Lost Media más misteriosos. Sin más que decir, comencemos. Diviner.exe es un supuesto juego perdido del que se tienen muy pocos detalles. Según las escasas referencias en foros antiguos, era un programa de adivinación con mecánicas interactivas que parecían anticipar los pensamientos del jugador. Lo inquietante es que, con cada uso, el juego comenzaba a hacer preguntas más personales y específicas, como si estuviera aprendiendo de quien lo jugaba. Los relatos mencionan que el archivo Diviner.exe aparecía en computadoras sin que el usuario lo instalara y que, tras ejecutarlo, se volvía imposible de borrar. Algunos aseguraban que el juego desaparecía solo después de que el jugador respondiera todas sus preguntas, pero nadie sabe qué pasaba si llegaba hasta el final. A pesar de los intentos por encontrarlo, no existen copias verificadas del juego, y cualquier intento de rastrear su origen solo lleva a enlaces rotos y testimonios contradictorios. Esto ha llevado a teorías sobre si se trataba de un experimento psicológico, un software malicioso disfrazado, o algo mucho más perturbador. ¿Fue Diviner.exe un juego real o solo una historia de internet? Nadie lo sabe con certeza, pero su misterio sigue intrigando a los buscadores de Lost Media. Kekroc es un videojuego Lost Media envuelto en misterio. Se dice que fue un juego de plataformas en 2D para Sega Genesis, supuestamente desarrollado en el año 1993 por una compañía desconocida. La única evidencia de su existencia proviene de publicaciones en foros y una supuesta imagen filtrada del juego. El protagonista sería un cocodrilo antropomórfico llamado Kekroc, cuyo diseño es similar al de personajes como Crocohex. Sin embargo, lo que hace inquietante a Kekroc es que algunos usuarios afirman haber jugado una versión que contenía elementos perturbadores, como glitches extraños, música distorsionada y un diseño de niveles incompleto. A pesar de las búsquedas, no se ha encontrado ningún archivo jugable ni pruebas concretas de su desarrollo. Algunos creen que se trata de una broma de internet, mientras que otros aseguran que existió y simplemente desapareció. Este caso sigue siendo un enigma en la comunidad de los videojuegos perdidos. Durante los años 90, Sega buscaba desesperadamente una forma de mantener a Sonic relevante en la era de los 32 bits, especialmente con la llegada de la Sega Saturn. Sin embargo, mientras Nintendo y Sony avanzaban con plataformas 3D, Sega tuvo problemas para darle a su mascota un juego principal en esta consola. Se rumorea que Sonic Saturn era un proyecto secreto desarrollado por ST, Sega Technical Institute, el mismo equipo detrás de Sonic 2 y Sonic Extreme. Algunos creen que era una demo técnica de Sonic en 3D con físicas avanzadas y gráficos impresionantes para la época. Otros aseguran que era un juego completamente distinto al cancelado Sonic Extreme. Lo más inquietante es que casi no hay pruebas de su existencia. Se dice que solo unos pocos empleados de Sega lo vieron en acción, y aunque algunos bocetos y prototipos han aparecido, nunca se ha encontrado una versión jugable. ¿Acaso Sega intentó borrar todo rastro de este proyecto? Hasta el día de hoy, Sonic Saturn sigue siendo un misterio dentro del mundo de los videojuegos. ¿Fue real o solo un mito nacido del caos que rodeó a Sega en esa generación? Posiblemente nunca lo sepamos. En 1990, la Nintendo Entertainment System, NES, y el Super Nintendo, SNES, dominaban el mercado, y los fans de la saga Super Mario Bros. Esperaban ansiosos la llegada de un nuevo juego que llevara a Mario y Luigi a nuevas aventuras. Aunque Super Mario Bros. 3 había sido un éxito rotundo, Nintendo nunca lanzó oficialmente un juego titulado Super Mario Bros. 4 en la era de 16 bits, lo que dejó un vacío en la historia de los videojuegos. Sin embargo, en 1991 surgieron rumores sobre un juego que se conocería como Super Mario Bros. 4, un título que, según algunos informes, habría sido desarrollado para el SNES. Diferentes fuentes afirman que era una secuela directa de Super Mario Bros. 3, pero con un estilo gráfico avanzado, nuevos niveles, y características que nunca se materializaron.
Las versiones filtradas y las demostraciones que algunos jugadores afirmaban haber visto mostraban a Mario viajando por mundos más complejos y utilizando nuevos power-ups. Se sabe que Super Mario Bros. 4 existió en forma de concepto o demo, pero lo que sucedió con el juego sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue cancelado debido a problemas técnicos o a la transición hacia el desarrollo de Super Mario World, mientras que otros afirman que nunca fue más allá de una fase de pruebas internas. El concepto de Super Mario Bros. 4 sigue siendo uno de los videojuegos perdidos más fascinantes, ya que genera intriga sobre qué podría haber sido si Nintendo hubiera decidido llevarlo a cabo. A pesar de los rumores y las posibles filtraciones, el juego nunca se vio oficialmente en las estanterías, dejando a los fanáticos con la eterna pregunta de ¿qué pasó con Super Mario Bros. 4? The Theater es una de las Lost Media más misteriosas del mundo de los videojuegos. Se dice que fue un juego de PC lanzado a finales de los 90, pero del cual no hay pruebas físicas ni registros oficiales. La historia detrás del juego proviene de un creepypasta que circuló en foros antiguos de internet. Según los relatos, el juego tenía una jugabilidad extremadamente simple. El jugador controlaba a un personaje que entraba a un cine donde un extraño acomodador con una expresión inquietante le indicaba que pasara. Sin embargo, cada vez que el jugador intentaba entrar a la sala, era devuelto al vestíbulo. Supuestamente, solo algunos jugadores lograban avanzar más allá de este punto, encontrando glitches, imágenes perturbadoras y mensajes crípticos. Algunos afirman que existía una versión corrupta o maldita del juego que causaba mareos, alucinaciones o incluso problemas psicológicos. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna copia verificada de The Theater, lo que lo convierte en uno de los casos más intrigantes de Lost Media en el mundo de los videojuegos. La saga Twisted Metal es conocida por su violencia extrema, su atmósfera oscura y sus personajes perturbadores. Sin embargo, dentro de su historia hay un juego perdido que esconde un misterio inquietante: Twisted Metal: Arbor City. El juego estaba en desarrollo por Incognito Entertainment como una secuela directa de Twisted Metal: Black, lanzado en 2001. A diferencia de los juegos anteriores, Arbor City prometía una ciudad más grande, con un mundo semiabierto y escenarios aún más decadentes y opresivos. Los jugadores podrían explorar una metrópoli en ruinas, sumida en el caos y la locura. Pero algo extraño ocurrió. En 2004, el proyecto fue cancelado de forma abrupta. No hubo un anuncio claro ni explicaciones oficiales. Lo que sí surgió fue un rumor inquietante. Varios desarrolladores que trabajaban en el juego murieron en un accidente antes de que el desarrollo pudiera completarse. Desde entonces, la historia de Arbor City se convirtió en un enigma. Nadie sabe con certeza qué contenido se había creado ni cuánto del juego estaba realmente terminado. Lo único que quedó fueron algunas imágenes filtradas y relatos vagos de quienes supuestamente trabajaron en él. En 2008, una parte de Arbor City resurgió en Twisted Metal: Add-on Extra Twisted Edition para PlayStation 2. Este contenido, llamado Lost Levels, incluía 4 mapas incompletos del juego cancelado. Pero lo que los jugadores encontraron fue algo perturbador. Los niveles estaban vacíos, inacabados, como si fueran fantasmas de un juego que nunca existió del todo. Además, el disco contenía un extraño mensaje oculto titulado Sweet Tour, en el que el personaje de Sweet Todd recorría el estudio de desarrollo mientras dejaba pistas de lo que realmente ocurrió con el juego. Lo más inquietante es que la historia del supuesto accidente nunca fue confirmada. No hay pruebas de que los desarrolladores realmente murieran ni registros de ningún incidente relacionado con el estudio en esa época. ¿Fue todo una estrategia de marketing fallida? ¿O había algo más siniestro detrás de la cancelación? Hasta el día de hoy, Twisted Metal: Arbor City sigue siendo una de las piezas de Lost Media más misteriosas del mundo de los videojuegos, un proyecto que desapareció dejando más preguntas que respuestas, y una sensación de que algo no está bien. Petscop es uno de los videojuegos más misteriosos que han aparecido en internet.
En 2017, un canal de YouTube con el mismo nombre comenzó a subir vídeos de un supuesto juego inacabado para PlayStation 1. A primera vista, parecía un título inofensivo de crianza de mascotas, con gráficos simples y coloridos. Sin embargo, al avanzar en los vídeos, se reveló que el juego ocultaba algo mucho más siniestro. El jugador, llamado Paul, introdujo un código especial en una de las primeras habitaciones del juego, lo que desbloqueó una zona oculta y perturbadora. Alright. De repente, el ambiente cambió por completo. Las habitaciones eran sombrías, con pasillos vacíos, música inquietante y mensajes crípticos. En esta nueva área, Paul encontró extrañas figuras parecidas a niños y referencias a eventos inquietantes. Uno de los elementos más perturbadores era una serie de mensajes y símbolos que parecían hacer referencia a casos reales de abuso y desapariciones infantiles. Se mencionaba a un personaje llamado Tiara, que parecía estar atrapado en el juego, y a otro llamado Kare, quien debía ser adoptado, pero el proceso fallaba. Los nombres y situaciones recordaban casos reales de niños desaparecidos, lo que llevó a algunos a especular que Petscop era más que un simple juego. Con cada nuevo video, Petscop se volvía más inquietante. Paul exploraba nuevas habitaciones donde encontraba mensajes aún más perturbadores, como referencias a un lugar llamado el Nuevo Lugar Maker y una máquina con un rostro humano que parecía juzgar al jugador. También aparecieron conexiones con una teoría que relacionaba el juego con un caso real de secuestro en los años 90. A lo largo de los años, muchos han intentado descifrar el verdadero significado de Petscop. Algunos creen que se trata de un alternate reality game, es decir, una experiencia narrativa interactiva creada intencionalmente para contar una historia oscura. Otros piensan que podría estar basado en eventos reales. Lo más extraño es que, hasta el día de hoy, no se ha encontrado ninguna copia jugable de Petscop fuera de los vídeos subidos al canal. Este misterio ha hecho que Petscop se convierta en uno de los casos más famosos de los media. Nadie sabe con certeza quién lo creó, si realmente existió como un juego real de PlayStation 1 o si fue una elaborada historia digital. Pero lo que es seguro es que sigue siendo una de las experiencias más inquietantes que han surgido en Internet.